Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Nadie que entra en el cielo merece estar allí. Nadie que es condenado merece algo diferente. Hola, muy buenos días, bienvenidos una vez más a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy es el día de teología pura, pura teología. Y continuamos con la serie Atributos Divinos. Compartiremos el séptimo tema, la justicia. Dios actúa con rectitud, es el atributo que hoy compartiremos en este espacio de Vidas con Propósito. Nos acompaña para responder a este tema Arley García, líder de la iglesia. Buenos días, Arley, y bienvenido. Oscar, muy buenos días, y a todos aquellos que nos escuchan, que el Señor les bendiga. Le recordamos, apreciado oyente, que usted puede volver a escuchar el tema de hoy y los temas de esta serie. Si usted ingresa a nuestro canal en YouTube, escribe en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito y encontrará los diversos temas y series emitidos en este espacio. Lo puede hacer en cualquier horario y también lo puede compartir con otros. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Bueno, Arley, ya que vamos a tratar este tema de hoy, el tema de la justicia, o el atributo de la justicia, Dios, el Dios actúa siempre con rectitud, y si hay un atributo que sea atacado por los ateos y escépticos, es la justicia. Y tan ignorado o malentendido ha sido también este atributo aún por los mismos cristianos. Y en algunos de sus razonamientos, estas personas, sobre todo los ateos y agnósticos, cuestionan la justicia divina. Revisemos cómo el escéptico o ateo cuestiona la justicia de Dios. Bueno, Oscar, cuando un hombre que no ha sido iluminado por el Espíritu Santo de Dios, y por consiguiente no entiende la palabra, lee 1 Samuel capítulo 15, versículo 2 al 3. Así dice el Señor Todopoderoso: he decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues no lo dejaron pasar cuando salía de Egipto. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que les pertenezca. No les tengas compasión. Mátalos a todos, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos. Tales hombres o mujeres que no han estudiado al Dios de la Biblia podrían llegar a tildarlo de malo, de injusto y hasta de perverso. Y es que sin el conocimiento de la diferencia que hay entre el antiguo y el nuevo pacto, y sin saber lo que hicieron los amalecitas, como también las prácticas repugnantes de los pueblos cananeos, pues ellos fácil, pero ignorantemente podrían pensar que el Dios de la Biblia es un monstruo. Sí, Arley, este texto sobre todo es bastante utilizado, y cuando uno lo lee, digamos, aislado de su contexto, o cuando uno desconoce el contexto histórico en que sucedieron los hechos, pues tiende a juzgar a Dios equivocadamente por esta orden que dio de matar a todos, hombres, mujeres y hasta niños recién nacidos. Claro, es que cuando uno lee simplemente el pasaje, pues tiende a pensar eso. Simplemente el hecho de que Dios le diga mátalos a todos, a hombres, mujeres, niños y aún a los recién nacidos, pero no ven que pasajes anteriores, cuáles eran las prácticas que este pueblo tenía, cuál era la confrontación que tenía aún con el mismo pueblo de Israel, que en todo momento vivían haciéndole guerra a Israel. Creo que no solo los ateos o los escépticos podrían tildar a Dios de esta manera, de injusto, de algo monstruoso. Aún entre los cristianos ese pensamiento se podría dar. ¿Qué le podría decir a aquellos cristianos? Bueno, el cristiano, quien tiene una relación con Dios a través de Jesucristo, cuando pasa por el sufrimiento ahí entre comillas injusto, o cuando ignora lo que el Señor ha revelado en su palabra,
él también podría llegar a sacar conclusiones muy equivocadas acerca de la justicia de Dios. Solo para remover la idea del sufrimiento injusto de las personas buenas. R.C. Sproul Jr. dijo ante la siguiente pregunta: ¿por qué cosas malas pasan a gente buena? Bueno, él respondió: solo eso ocurrió una vez y él se ofreció voluntariamente. Lo que intenta aquí decir el autor es que el único que ha sufrido injustamente es el Señor Jesucristo, y que aún el sufrimiento de los buenos es justo y merecido por el pecado que habita en todos nosotros. Vea, Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, inocente, sufrió un castigo que merecíamos nosotros. Él no lo merecía porque Él era justo, Él era inocente. Y ahora, pues bueno, nosotros decimos, somos buenos. Pues bueno, nosotros somos pecadores y ante nuestra maldad, también nuestro pecado nos lleva a tener acciones injustas. Todos los seres humanos, dice la Biblia, que todos hemos pecado y que todos estamos apartados de Dios y que no hay justo ni a uno, o sea, no hay ni un bueno. Claro. Así que realmente no podemos justificar que porque seamos buenos, entre comillas, no puede sucedernos nada malo. Pues es que uno piensa en eso, en nuestra propia moral. Bueno, yo soy bueno porque no robo, porque no asesino, porque no cometo cosas escandalosas, pero digo mentiras, pero guardo rencor en mi corazón. Entonces, ¿dónde está la bondad? Arley, en cuanto a este aspecto del sufrimiento de los que se consideran buenos, muchos tratan al Señor de injusto debido a nuestros conceptos de justicia. Creemos que a los buenos que los que se consideran buenos, nada malo les debe acontecer. ¿Qué piensa al respecto? Bueno, en cuanto al sufrimiento de los buenos, Job casi se parte la cabeza tratando de resolver este enigma. Obviamente su sufrimiento no obedecía a ningún castigo de parte de Dios a su vida, sino a su propósito eterno que Job no podía dilucidar. No obstante, este hombre llegó a culpar a Dios y lo trató de injusto, aunque de forma indirecta. Él le dijo al Señor lo siguiente, Oscar. Job capítulo 10, versículo 1 al 3. Ya estoy harto de esta vida, por eso doy rienda suelta a mi queja, desahogo la amargura de mi alma. Le he dicho a Dios, no me condenes, dime qué es lo que tienes contra mí. ¿Te parece bien el oprimirme y despreciar la obra de tus manos mientras te muestras complaciente ante los planes del malvado? Ante este y otros razonamientos, Eliú, que fue el único de los amigos de Job que no fue reprendido por el Señor, tiene que reconvenir a Job con las siguientes palabras. Ahí en el capítulo 37, versículo 23, Eliú decía, el Todopoderoso no está a nuestro alcance. Excelso es su poder, grandes son su justicia y rectitud, a nadie oprime. Vemos que la justicia de Dios no es fácil de entender. Tanto detractores de Dios como sus propios hijos se han quedado cortos al tratar de entender cómo es la justicia divina. Es menester mirar el texto bíblico para crecer un poco más en este entendimiento de tan importante atributo divino, Oscar. Bueno, Ley, en cuanto a este aspecto de la justicia de Dios, entonces, para poder comprender la justicia de Dios, requerimos ver el texto bíblico, la misma revelación que Dios hace de sí mismo. Veamos entonces algunas verdades bíblicas que cada uno de nosotros debemos saber sobre la justicia de Dios. ¿Cuál es la primera de ellas? Es imposible que Dios actúe injustamente. A esto se le conoce como rectitud. Génesis 18:25. Lejos de ti el hacer tal cosa, matar al justo con el malvado, y que ambos sean tratados de la misma manera. Jamás hagas tal cosa. Tú, que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? Bueno, este pasaje nos muestra la osadía de Abraham, cuando el Señor junto con dos hombres más se le aparece ahí en Manré, y el Señor queda pensando, o sea, ¿le ocultaré esto a Abraham? Pues Dios iba a emitir un juicio sobre Sodoma y Gomorra. Y pues allí, en ese contexto, Abraham le dice, ¿usted va a destruir al justo con el malvado? Sabiendo que en ese lugar, pues allí estaba su sobrino Lot, ¿no?
Pues obviamente cuando el Señor tomó la decisión de destruir a Sodoma y a Gomorra, tenía pleno conocimiento de los perversos que eran los habitantes de estas ciudades. Lo que también es claro por el pasaje que acabamos de leer es que Dios jamás actúa con injusticia. Entonces, ¿por qué Dios determinó el exterminio total de estas ciudades, Sodoma y Gomorra y las ciudades que estaban alrededor? La escritura es muy clara en mostrar ahí en el capítulo 19 de Génesis, versículo 1 al 11, caía la tarde cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad. Al verlos se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. Les dijo: por favor, señores, les ruego que pasen la noche en la casa de este servidor suyo. Allí podrán lavarse los pies y mañana al amanecer seguirán su camino. No, gracias, respondieron ellos, pasaremos la noche en la plaza. Pero tanto les insistió Lot que fueron con él y entraron en su casa. Allí Lot les preparó una buena comida y coció panes sin levadura y ellos comieron. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad rodearon la ciudad de Sodoma rodearon la casa. Todo el pueblo, sin excepción, tanto jóvenes como ancianos, estaban allí presentes. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos afuera, queremos acostarnos con ellos. Lot salió a la puerta y cerrándola detrás de sí les dijo: por favor, amigos míos, no cometan tal perversidad. Tengo 2 hijas que todavía son vírgenes. Voy a traérselas para que hagan con ellas lo que les plazca. Pero a estos hombres no les hagan nada, pues han venido a hospedarse bajo mi techo. Quítate de ahí, le contestaron, y añadieron: ¿este ni siquiera es de aquí y ahora nos quiere mandar? Pues ahora te vamos a tratar peor que a ellos. Entonces se lanzaron contra Lot y se acercaron a la puerta con intenciones de derribarla. Pero los 2 hombres extendieron los brazos, metieron a Lot en la casa y cerraron la puerta. Luego a los jóvenes y ancianos que se agolparon contra la puerta de la casa, los dejaron ciegos, de modo que ya no podían encontrar la puerta. Entonces, Oscar, vemos acá la perversidad, la condición de estos habitantes, desde los más jóvenes hasta el más anciano, querían acostarse con estos 2 hombres. Dice el texto, todo el pueblo sin excepción, o sea, la maldad se había contaminado a todos estos habitantes de estas ciudades. Y claro, y mire lo que ellos pensaban hacer con estos 2 hombres. Entonces, ¿es Dios injusto cuando determina un juicio colectivo? De ninguna manera, vea, Dios es tan justo que que aún Él mismo, el Señor, cuida a aquel que ha vivido para agradarle a Él. Y eso fue lo que hizo aquí estos 2 ángeles. Guardaron a Lot, lo cuidaron y también emitieron un juicio allí en los habitantes, y es que los dejaron ciegos. Bueno, Ley, vemos la perversión de estos habitantes de Sodoma y Gomorra y lo que querían hacerles a los ángeles mismos y aún a Lot. Mi pregunta es, ¿qué pasó entonces con Lot? Bueno, ahí más adelante de este capítulo, en el versículo 12 al 16 dice: luego le advirtieron a Lot: ¿tienes otros familiares aquí? Saca de esta ciudad a tus yernos, hijos, hijas y a todos los que te pertenezcan, porque vamos a destruirla. El clamor contra esta gente ha llegado hasta el Señor y ya resulta insoportable. Por eso nos ha enviado a destruirla. Lot salió para hablar con sus futuros yernos, es decir, con los prometidos de las hijas. Apúrense, les dijo, abandonen la ciudad porque el Señor está por destruirla. Pero ellos creían que Lot estaba bromeando. Así que al amanecer los ángeles insistieron con Lot, exclamaron: apúrate, llévate a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí, para que no perezcan cuando la ciudad sea castigada. Como Lot titubeaba, los hombres lo tomaron de la mano, lo mismo que a su esposa y a sus 2 hijas, y lo sacaron de la ciudad, porque el Señor les tuvo compasión. Vea, lo que vemos acá es que el Señor se encargó de guardar a Lot. El Señor se encargó de sacar a Lot junto con su familia de ese lugar, porque ya Dios había emitido un juicio contra esta ciudad, y es que la iba a destruir. Y aún sus futuros yernos tuvieron la oportunidad de salvarse,
pero pensaban que Lot estaba bromeando. ¿Y qué broma supuestamente les vendría encima? Claro, después de ver pues esta situación, no me imagino lo que ellos pudieron llegar a pensar al ver que el Señor ya inminentemente envió su juicio y que Lot les había advertido. Bueno, usted hablaba anteriormente que Dios hace juicios colectivos, como en el caso de Sodoma y Gomorra, pero vemos acá que Dios salvó a Lot. ¿Por qué el Señor salvó a Lot, que vivía en medio de estos pueblos perversos? Bueno, vamos a revisar dos pasajes bien importantes y vamos a mirar el por qué Dios salva a Lot. En Génesis capítulo 19, versículo 29, dice: así arrasó Dios a las ciudades de la llanura, pero se acordó de Abraham y sacó a Lot en medio de la catástrofe que destruyó a las ciudades en que había habitado. Recordemos que capítulos anteriores, Abraham había intercedido allí delante del Señor y le había dicho: Señor, es que si en esa ciudad hay 50 justos, ¿usted la destruiría? Señor, si hay 45, ¿usted la destruiría? Y obviamente pues lo que estaba haciendo Abraham era pensando en su sobrino que estaba allí en esa ciudad. Entonces el Señor muestra en este pasaje, en el versículo 29, que se acuerda de esa intercesión que Abraham hace y por eso lo saca. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, versículos 6 al 10, el apóstol nos muestra algo bien importante. Dice: además, condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a cenizas, poniéndolas como escarmiento para los impíos. Por otra parte, libró al justo Lot, que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de estos perversos. Pues este justo, como vivía con ellos y amaba el bien, día tras día sentía que se le despedazaba el alma por las obras inicuas que veía y oía. Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere y reservar a los impíos para castigarlos en el día del juicio. Esto les espera a todos los que siguen los corrompidos deseos de la naturaleza humana y desprecian la autoridad del Señor, atrevidos y arrogantes que son. Entonces, Oscar, acá Pedro nos está mostrando es que Job era un hombre justo, que en su interior él veía la perversidad de estos hombres, pero en su interior él dice la palabra que se despedazaba su alma al ver esas situaciones que estos hombres hacían. Y algo muy importante es que Lot vivía como Dios quiere. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Hoy con el tema La justicia, Dios actúa con rectitud. Vimos en el segmento anterior que Dios es recto, es decir, que es imposible que Dios actúe con injusticia. Y como ejemplo vimos el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra, y que aunque Dios hace juicios colectivos, salvó a Lot, que era un hombre justo, en medio de estos impíos, y así muestra a Dios que siempre actúa rectamente. Arley, ¿cuál es la segunda verdad bíblica que estudiaremos hoy para comprender la justicia de Dios? Bueno, Oscar, la segunda verdad es: en su paciencia, Dios no me da lo que me merezco, y a eso se le conoce como misericordia. Salmos 86, versículo 15: mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Esas palabras dichas por David son una expresión que Dios dio de sí mismo cuando se le reveló a Moisés la segunda vez que subió al monte Horeb para renovar el pacto que tan rápido el pueblo de Israel había quebrantado. Eso se encuentra ahí en Éxodo 34, versículo 6. Donde pues Moisés allí cuando tira las tablas que Dios le había dado, bueno, Dios los manda que haga nuevamente las tablas y que suba allá a este monte, porque el pueblo pues había pecado delante del Señor. Y allí es donde Dios da esta expresión, porque a pesar de tan terrible pecado, Dios los perdonó. Ese episodio
muestra cuán grande es la paciencia del Señor. Y si hay algo que los hombres debemos reconocer y exaltar, es la paciencia y la misericordia de nuestro Señor. En verdad, Dios es lento para no ajusticiarnos según nuestros pecados. Él no es tan rápido como para desatar su ira. En otras palabras, Dios no sabe cómo ser injusto, pero sí sabe cómo no ser justo. Es decir, porque si Él siempre aplicara su justicia, Oscar, ante nuestros pecados, todos nosotros ya hubiéramos sido consumidos. Bueno, Arley, en cuanto a este aspecto, usted dice que Dios en su paciencia no me da lo que merezco. Eso se llama misericordia. Y también lo relaciona con la paciencia. Y dice la Biblia en 1 Corintios 13 que el amor es paciente. Entonces, una muestra de ese amor de Dios es la paciencia, y esa paciencia evita que seamos exterminados, condenados por su amor, que es paciente. Vamos a definir entonces lo que es paciencia. Bueno, entonces miramos bíblicamente el significado de esta palabra, paciencia. Bueno, Oscar, esta palabra paciencia viene, hay muchas variables allí, del griego hupomoné, significa resistencia o aguante alegre o esperanzado, constancia, es decir, cualidad de soportar las pruebas. Y hay otra palabra que se utiliza que es macrotumía, es decir, significa firmeza, y es la cualidad de resistir con firmeza. Pero esta palabra se utiliza en cuanto a la actitud frente a las personas. Es decir, paciencia es la bondad de Dios en la cual Él retiene por un periodo de tiempo el castigo que me hace pecador. O el castigo que merece el pecador, ¿no es así? Dios lo retiene, espera su arrepentimiento para enjuiciarlo. Y en cuanto a la palabra misericordia, ¿qué definición podemos entender de esta palabra o tener un poco más amplia de esta palabra misericordia? Bueno, esta palabra viene del griego eleos, que significa piedad, compasión, bondad. Y la misericordia es la manifestación externa de la compasión. Es decir, es la bondad de Dios en la que Él perdona al pecador que se arrepiente de su pecado. Arley, ya que hablamos de la paciencia de Dios, surge otra inquietante pregunta. ¿Qué tan paciente es el Señor? ¿Será como nosotros? Bueno, vamos a revisarlo a través de las Escrituras. Nehemías 9:27 al 33. Por eso los entregaste a sus enemigos y estos los oprimieron. En tiempo de angustia clamaron ante ti y desde el cielo los escuchaste. Por tu inmensa compasión les enviaste salvadores para que los libraran de sus enemigos. Pero en cuanto eran liberados, volvían a hacer lo que te ofende. Tú los entregabas a tus enemigos y ellos los dominaban. De nuevo clamaban a ti y desde el cielo los escuchabas. Por tu inmensa compasión muchas veces los libraste. Les advertiste que volvieran a tu ley, pero ellos actuaron con soberbia y no obedecieron tus mandamientos. Pecaron contra tus normas que dan vida a quien las obedece. En rebeldía te rechazaron, fueron tercos y no quisieron escuchar. Por años les tuviste paciencia, con tu espíritu los amonestaste por medio de tus profetas, pero ellos no quisieron escuchar. Por eso los dejaste caer en manos de los pueblos de esta tierra. Lo que muestra este pasaje, Oscar, y muchos otros pasajes, es la paciencia, la misericordia del Señor. Claramente en el Antiguo Testamento Dios también se revela y es el mismo Dios dentro del Nuevo Testamento. Vemos que Dios, ante la rebeldía, ante la terquedad del pueblo de Israel, el Señor los perdonaba cuando ellos se arrepentían y el pueblo una y otra vez pecaban delante de Dios. Arley, Dios es siempre el mismo, eso ya lo hemos visto como el atributo de la inmutabilidad. Y si Dios siempre es el mismo, ¿cómo se relaciona entonces con sus hijos? Bueno, Oscar, hablando de este tema de la paciencia y de la justicia divina. Se lo quiero decir de la siguiente manera. En Salmos capítulo 103, versículo 8 al 103. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella, ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen,
como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Oscar, Dios es extremadamente bueno, paciente, misericordioso. Así como perdonamos a nuestros hijos y les tenemos paciencia cuando nos fallan, el Señor es mucho más paciente y misericordioso que todos nosotros juntos. Apreciado oyente, lo esperamos mañana con la segunda parte de este tema, la justicia. Dios actúa con rectitud, dentro de la programación de Vidas con Propósito, en esta franja semanal de lunes a viernes de 7 a 7:30 de la mañana, así que no se la vaya a perder. Y si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602, 310-212-4602. Gracias por escucharnos. Les deseamos que pasen un día